Bien, amigas y amigos, continuamos con el Petrolero TV desde Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, elecciones primarias 2015. Como ustedes saben, este domingo 17 de mayo se estará realizando a nivel nacional las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a conversar en esta oportunidad con el ingeniero Luis Silva, quien es el candidato por el circuito número 1 del Partido Acción Democrática y otros partidos que están dándole su apoyo al candidato Luis Silva en estas elecciones del domingo 17 de mayo. Bien, Luis, ingeniero, bueno, bienvenido al Petrolero TV para toda la audiencia de TV Río, aquí en Ciudad Bolívar, Canal 10 de Intercable. Bueno, su mensaje a todos estos votantes, pues todos estos amigos simpatizantes, para que el próximo domingo, bueno, se preparen para ir a ejercer su derecho al voto. Bueno, muy buenos días los amigos televidentes. Ciertamente este 17 de mayo vamos a participar en el proceso de elecciones primarias y allí representamos a 14 agrupaciones políticas y sociales. Tenemos el apoyo de Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Fuerza Sindical, Proyecto Guayana, Progreso Social, Voluntarios por la Democracia, Voluntarios Socialdemócrata, Demócrata Cristianos con Luis Silva, el Movimiento Juvenil Resistencia. Bueno, realmente 14 organizaciones, y en cuanto a personalidades políticas nos honra contar con el apoyo del doctor Jorge Carvajal Morales. Recientemente el señor Jorge Altafech se manifestó también apoyando nuestra candidatura, y amplios sectores de la sociedad, tanto del municipio de Eres como Sucre y Cedeño. Ciertamente hemos sentido una gran receptividad, la calidez de la gente cada vez que caminamos un barrio, un pueblo, un sector determinado, la esperanza que vemos en los ojos, en la mirada de esas personas que nos dicen dos cosas fundamentales. Primero es un cambio, la gente quiere un cambio. Yo sé que el principal problema de Venezuela es la escasez y la inseguridad. Sin embargo, la gente pide dos cosas básicamente. Número uno, queremos un cambio. Y eso lo dicen tanto la gente de oposición como los que han seguido al oficialismo durante 16 años, pero que hoy han abierto los ojos, que están cansados de las terribles consecuencias de la política económica, social que ha implementado este gobierno durante este tiempo, que prácticamente ha destrozado a Venezuela. Y la segunda cosa, entonces, aparte del cambio que nos dicen, es algo que también nos emociona mucho, ¿verdad? Desde el punto de vista del compromiso que sentimos, que nos dicen: no hagas, Luis, como todos los políticos, que después que ganas te olvidas del pueblo. Tiene la palabra todo el pueblo del estado Bolívar, que Luis Silva será el diputado del pueblo, la voz de los bolivarenses en la Asamblea Nacional, porque eso es lo que es un diputado. Un diputado es la voz del pueblo ante el gobierno, no es la voz del gobierno, como actualmente ocurre. Luis Silva, en primer lugar, está llamando a repensar todas las cosas, no solo Venezuela, sino en particular el estado Bolívar y fundamentalmente nuestra sufrida capital, que junto con Sucre y Cedeño están totalmente tirados al abandono. Bien, amigas y amigos, estamos conversando con el ingeniero Luis Silva, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática aquí en estas elecciones primarias 2015. Ingeniero, aparte de esos partidos que usted nombró, que le están dando su respaldo y apoyo, tengo entendido también hay gremios de educación, deportistas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, ciertamente. Hay un movimiento de educadores, por ejemplo, que se llama la Alianza de Educadores Rómulo Gallegos, un movimiento de dirigentes deportivos, entre los cuales está, por ejemplo, el profesor Zurita, está el profesor Gamarra, Víctor William, bueno, tantos que me disculpa que no dé el tiempo para nombrarlos a todos. Hay un movimiento de radiodifusores, hay un movimiento de periodistas con Luis Silva, contadores con Luis Silva. Realmente es muy gratificante ver cómo diversos sectores de la sociedad se están manifestando a favor de esta candidatura. Por ejemplo, ayer recibimos el apoyo de la organización Va Pa'lante. Antes habíamos recibido también el de Proyecto Guayana.
A diario se suman nuevas organizaciones y eso nos hace sentir honrados pero comprometidos, porque realmente nuestra prédica es que hay que sumar. Y yo creo que a estas alturas no estamos sumando, más bien estamos multiplicando apoyos, de manera que el triunfo el 17 de mayo será contundente. Pero hay que aclarar, lo importante no es ganar el 17 de mayo, lo importante es construir una gran mayoría, una mayoría arrolladora que nos permita ganarle al oficialismo las parlamentarias que serán en el último trimestre del año, para poder iniciar realmente el proceso de cambio que quiere el pueblo venezolano. El pueblo venezolano se cansó ya de 16 años de mentira, de promesas no cumplidas, se cansó de las colas, se cansó de la inseguridad, se cansó del problema del agua en Ciudad Bolívar y en todo el estado Bolívar, se cansó de los malos servicios públicos, del problema eléctrico, del problema del transporte, del problema de la basura. Realmente el pueblo está pidiendo un cambio y los líderes tenemos que entender que hay que empezar a plantear soluciones, a proponer soluciones, y por eso nosotros estamos planteando soluciones e ideas para el debate. Ingeniero, en el municipio Cedeño y Sucre, ¿cómo ha visto pues usted en este proceso de campaña, cómo ha visto la receptividad de los habitantes de esos municipios? Fíjate tú, nosotros en apenas este mes y medio de campaña hemos ido ya 3 veces al municipio Cedeño y 4 veces al municipio Sucre. Y cuando te digo el municipio Cedeño, no solo me refiero a Caicara el Orinoco, me refiero desde Morichalito hasta Cuchivero, La Raya, Quiribití, Rosalía, Las Bonitas, Pijiguao. Hemos estado en muchísimos de los pueblos. Igualmente en el caso del municipio Sucre, que hemos estado por la mayor parte de los pueblos. Hay una falsa premisa que se ha mantenido entre los dirigentes de oposición, que se dice, el que gana en Eres, gana. Bueno, yo quiero decirle, mire, el municipio Sucre, el municipio Cedeño aglutinan más de 50.000 electores, pero no es solo el número de electores que aglutinan, sino la importancia estratégica que como productores de alimentos representan esos municipios para el Estado Bolívar. De manera que no se puede hacer política en el circuito 1 sin darle prioridad a los habitantes de los pueblos más recónditos de Sucre y Cedeño, porque es allí donde desde hace mucho tiempo no llega ningún dirigente de oposición, es allí donde hemos estado tocando las puertas, donde no han abierto las puertas y los brazos, y ese apoyo será realmente significativo para el 17 de mayo, pero aún más importante será lo que nos permitirá ganar con contundencia, con solidez al oficialismo el último trimestre del año, cuando sean las elecciones parlamentarias, que es lo que verdaderamente nos estamos planteando para poder iniciar el proceso de cambios en Venezuela. Bien, amigas y amigos, estamos conversando con el ingeniero Luis Silva, candidato por Acción Democrática y otras organizaciones políticas a estas elecciones primarias el próximo domingo 17 de mayo. Finalmente, ingeniero, ¿cuáles serían sus propuestas una vez llegar usted a la Asamblea Nacional? ¿Cuáles serían esas propuestas claves para cumplir usted con sus electores en este circuito 1? Mira, propuestas tenemos muchas, Ramón. No sé si nos da tiempo de decirlo, ¿verdad? Pero vamos a empezar. En primer lugar, hay que hacer justicia. Lo primero es una ley de amnistía para todos los presos políticos venezolanos. No solo para López, Ceballos, Ledesma, no, para todos y todas. Acá mismo en Ciudad Bolívar hay amas de casa que siguen todavía sometidas a un régimen de presentación periódica ante los tribunales. Esos juicios deben ser sobreseídos, porque no puede ser un delito pensar diferente al gobierno. Es más, nadie puede ir preso por pensar de forma diferente, porque la libertad de pensamiento es un derecho universal. Entonces, lo primero es justicia, un decreto de amnistía, función de la Asamblea Nacional. Lo segundo, vamos a reconstituir el bloque parlamentario guayanés para buscar expertos que nos ayuden a elaborar proyectos para solucionar los ingentes problemas de la comunidad bolivarense, como el problema del agua, el problema de la vialidad, el problema del transporte, el problema eléctrico, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a buscar los recursos para que esos proyectos se ejecuten. Y en tercer lugar, vamos a supervisar que esos recursos se utilicen verdaderamente para el beneficio del pueblo y no para engordar el bolsillo de los corruptos. Otras propuestas, hay que repensar muchas cosas. Por ejemplo, en Venezuela se impuso
la reelección indefinida. Yo creo que eso es pernicioso para la democracia. Vamos a solicitar a imponer una reforma constitucional para modificar la reelección indefinida. Vamos a prohibir la reelección indefinida de alcaldes, gobernadores y presidentes en Venezuela. Eso no es sano para la democracia. En tercer lugar, vamos a modificar muchas de las leyes económicas para democratizar el capital en Venezuela. Por ejemplo, el artículo 303 de la Constitución Nacional dice que solamente el gobierno puede ser propietario de las acciones de PDVSA. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué el pueblo venezolano, si el petróleo es de todos, no puede ser accionista de nuestra máxima industria? ¿Por qué los escasos ahorritos que uno tiene, en lugar de tenerlos en el banco, donde cada día se devalúan, no puede invertirse en acciones de PDVSA, de manera que cada vez que la empresa genere dividendos, todos los venezolanos poseedores de esas acciones podamos recibir entonces ingresos gracias al buen desempeño de PDVSA? ¿Por qué las empresas que hoy están nacionalizadas, en lugar de mantenerlas a pérdida como actualmente ocurre, o de privatizarla, que es el otro extremo, no podemos buscar una forma intermedia, asociaciones mixtas con participación del Estado venezolano, de empresas privadas con tecnología de punta y de todo el pueblo venezolano que a través de la compra de acciones sea propietario de las empresas básicas y de todas las empresas nacionalizadas? Por supuesto, dándole preponderancia a los trabajadores que, siendo dueños, accionistas de esas empresas, van a ser los primeros vigilantes en que el proceso productivo sea eficiente para que la empresa pueda ser rentable y ellos puedan beneficiarse de esas ganancias que tenga esa empresa. Desde el punto de vista de la corrupción, no puede seguir ocurriendo que los alcaldes, los gobernadores, presidentes de la República utilicen el dinero del pueblo para vender su imagen o su figura o su nombre. Quiere decir que la publicidad institucional debe ser regulada y no puede salir ni el nombre, ni la imagen, ni la voz de alcaldes, gobernadores o presidentes en la publicidad de las instituciones. Ese dinero no es de ellos, ese dinero es del pueblo y lo están utilizando actualmente para mantenerse en una eterna campaña electoral, precisamente pensando en la reelección indefinida. Eso debe prohibirse. Ya es prácticamente un hábito que al ganar un alcalde o un gobernador de inmediato manda a pintar todos los vehículos, los bienes de esa alcaldía o esa gobernación con su nombre y su lema personal. Pues ese no es dinero de ese alcalde o ese gobernador. Ese dinero serviría para comprar un par de ambulancias o 2 o 3 camiones de bomberos, para construir una cancha, para reparar una escuela, para reparar calles, para solucionar, aunque sea en parte, el problema del agua en Ciudad Bolívar, que no es solo Ciudad Bolívar, es también Guarataro, Maripa, Caicara, Agualinda, Tigrera. Todos los pueblos del circuito 1 tienen gravísimos problemas. ¿Qué nos dice la gente de Morichalito cuando llegamos? Luis, por favor, ayúdanos a que se apruebe el acueducto, a que se construya el acueducto de Morichalito. El reclamo del agua es constante y vivimos en el estado que tiene el 70% de toda el agua de Venezuela. Vivimos a orillas del río más grande del país y sin embargo la sequía es extrema. Prácticamente en estos momentos no hay ningún sector de Ciudad Bolívar ni de ninguno de los pueblos de Eres, Sucre o Cedeño que no tenga graves problemas de agua. Eso no puede seguir ocurriendo. Hay que empezar a trabajar para el pueblo, porque hay que recordar que el pueblo elige no gobernantes, sino servidores públicos para que le solucionen sus problemas. De manera que si usted cree que es necesario un cambio, si usted cree que es posible un cambio, este 17 de mayo, no se quede en su casa siendo espectador. Asuma el protagonismo. Vaya a votar por Luis Silva, arriba y a la derecha, y unidos somos el cambio. Feliz día. Bien, amigas y amigos, fueron las palabras del ingeniero Luis Silva, candidato por Acción Democrática y otras organizaciones políticas para este proceso de elecciones primarias 2015. Regresamos a los estudios del Petrolero TV.